Mi hermana se embarazó y se quedó con mi habitación. Mis padres me enviaron lejos. 10 años después, me llamaron. No para disculparse, sino porque me necesitaban. Todo empezó cuando yo tenía 14 años. Mi hermana Lena tenía 17 años en ese entonces y ahora tiene 27. Ella siempre ha sido la niña de oro de nuestra familia. Nuestros padres la adoraban. Mi papá tiene 45 años, y mi mamá 43. Básicamente veneraban el suelo que ella pisaba. Pero las cosas empeoraron cuando Lena reveló que estaba embarazada, esperaba un hijo de su novio perdedor, Zane, de 19 años. Cualquiera pensaría que mis padres se enojarían, ¿verdad? Pues no. Mi mamá la abrazó y empezó a llorar de emoción. Decía que iba a ser una abuela joven y que nuestra familia era muy afortunada. Mientras tanto, mi papá se quedó sentado mirando su plato, sin decir nada. Esa es una clásica maniobra de mi papá. Nunca se le ha enfrentado a mi mamá. Recuerdo estar sentado en la mesa del comedor con la boca abierta. ¿Es una broma?, pensé. Si yo les hubiera dicho a mis 14 años que embaracé a una chica, seguro me habrían enviado a una escuela militar o algo así. Lena, sin embargo, recibe abrazos y felicitaciones. Eso describe casi toda mi infancia. Lena siempre ha sido la hija perfecta. Cuando saqué una C en matemáticas el semestre pasado, me quitaron los videojuegos por un mes. Lena reprobó 2 materias el año pasado. Mi mamá dijo que estaba pasando por un momento emocional difícil, así que le compró un teléfono nuevo para animarla. La doble moral en esta casa es una locura. Podría escribir una maldita novela sobre todas las veces que ella recibió trato preferencial, pero les ahorraré los detalles. Zayn es el ejemplo perfecto de un bueno para nada. Lo han despedido de unos 4 trabajos en el último año. La Navidad pasada, apareció con un regalo para Lena que todavía tenía la etiqueta de seguridad puesta. Todos fingimos no darnos cuenta. Pero, por favor, amigo. Se aparece sin invitación en nuestra casa y vacía el refrigerador. Además, le habla a mis padres como si le debieran algo. Tiene un tonto tatuaje en el cuello que dice sin arrepentimientos. Es irónico considerando sus decisiones de vida, y maneja un Honda destartalado que hace que toda la calle huela a aceite quemado. Zayn vino a cenar por primera vez unos 3 meses antes del anuncio del embarazo. Recuerdo que se jactaba de no creer en la universidad. Decía que los emprendedores no necesitan títulos. Mientras tanto, este sujeto trabajaba en un autolavado y vivía en el sótano de su madre. Pero mis padres solo asentían. Actuaban como si él estuviera impartiendo gran sabiduría o algo así. De vez en cuando, mi papá me lanzaba una mirada que decía, este tipo habla en serio. Pero nunca decía nada. Una vez intenté advertir a mis padres sobre Zayn. Lo escuché hablando por teléfono en nuestro jardín. Contaba cómo lo habían corrido de la casa de su exnovia por usar la tarjeta de crédito del padre de ella. Cuando se lo dije a mi madre, ella simplemente comentó, las personas merecen segundas oportunidades, cariño. Zayn está pasando por una mala racha que parecía haber durado toda su vida. Crecer como el hijo menos favorito te hace dudar de ti mismo. Durante años, me preocupaba estar imaginando cosas. Tal vez yo era el problema. Quizás si fuera más como Lena, vivaz, popular y atractiva, mis padres me tratarían igual. Me esforcé mucho para llamar su atención. Sacaba buenas calificaciones y mantenía mi cuarto ordenado. Incluso me unía a actividades que creí que les gustarían. Nada funcionó. Lena podría incendiar la casa, y lo más probable es que culparan a un cableado defectuoso. Recuerdo algo que pasó cuando yo tenía 12 años y Lena 15. Teníamos 2 eventos en la misma noche. Mi feria de ciencias y su concierto del coro. Adivinen a cuál asistieron mis padres. Sí. Fueron a ver a Lena cantar una sola línea en un número grupal. Mientras tanto, yo me quedé solo junto a mi proyecto de energía renovable, el cual me había tomado semanas construir. Mi maestro no dejaba de preguntar dónde estaban mis padres. Yo solo inventé que estaban atrapados en el tráfico. Ni siquiera se molestaron en pasar a verme después. Por cierto, gané el segundo lugar. Nunca lo supieron ni les importó. Aproximadamente una semana después del anuncio del bebé, mi madre organizó una reunión familiar. Yo sabía que eso significaba malas noticias para mí. Lena llegó 20 minutos tarde, como siempre. Se quejaba del dolor de espalda por llevar una vida humana adentro. Mi mamá saltó de inmediato para comprarle un cojín especial de embarazo. Yo solo puse los ojos en blanco. Nos hicieron sentarnos a todos en la sala. Mi mamá y mi papá estaban en el sofá grande. Lena en el sillón de 2 plazas y yo en la horrible silla de madera del comedor. Sí, incluso la forma de sentarnos en nuestra casa era una metáfora de mi posición en la jerarquía familiar. Entonces soltaron la bomba. Necesitaban reconsiderar nuestra situación de vivienda ahora que el bebé venía en camino.
Básicamente, me enviaban a vivir con mis abuelos a Florida, así Lena podría usar mi cuarto para el bebé. Es solo temporal, murmuró mi mamá sin mirarme a los ojos. Lena necesita nuestro apoyo en este momento. Miré a mi papá, esperando que dijera algo para protegerme. Él simplemente susurró: te hará bien pasar tiempo con el abuelo y la abuela. Tienen una piscina bonita. Como si una maldita piscina compensara que me echaran de mi propia casa. Lena tuvo el descaro de decir: deberías estar agradecido. Al menos no tendrás que lidiar con las comidas de medianoche y el olor a pañales. Luego se rió, y añadió: además, siempre he querido tu cuarto. Le da mejor luz del sol para el bebé. Recuerdo estar sentado ahí, completamente sorprendido. Estaban hablando de todo mi futuro como si yo ni siquiera estuviera en la habitación, como si fuera un mueble que se pudiera mover cuando estorbara. Estaba esperando que alguien dijera: es broma. O que dieran una alternativa. Pero eso nunca sucedió. Cuando se supone exactamente que debo irme, pregunté finalmente, con la voz quebrándose torpemente. Bueno, comenzó mi mamá, revisando el calendario de su teléfono. La abuela y el abuelo dijeron que podrías ir en cualquier momento, pero pensamos que tal vez después de que termine el año escolar. Eso te da unas 6 semanas para despedirte de tus amigos. ¿6 semanas? Como si fuera un plazo generoso para arrancar mi vida de raíz. Pasé toda mi vida en nuestra ciudad. Todos mis amigos estaban aquí. Mi escuela, mis maestros y la tienda de cómics donde pasaba los fines de semana. También el parque donde apenas estaba mejorando en la patineta, todo lo que conocía estaba aquí. ¿Tengo voz y voto en esto?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Cariño, murmuró mi mamá en ese tono de falsa compasión que usa cuando finge que le importa. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Esto es lo mejor para todos. Para todos menos para mí, dije. No seas tan dramático, murmuró Lena, poniendo los ojos en blanco, no es como si te mandaran a prisión. Florida tiene playas y esas cosas. Todavía puedo recordar el momento exacto en que me di cuenta de que era totalmente desechable para mi familia. Fue cuando mi madre mencionó que volverían a pintar mi cuarto. Apenas el año pasado, después de rogar por semanas, había logrado pintarlo de azul oscuro, ahora sería de un amarillo alegre y brillante para el bebé. Ella ya estaba decidiendo qué pósters quitar y dónde iría la cuna, todo mientras yo seguía sentado ahí. ¿Pero qué pasa con mi escuela, mis amigos y las pruebas del equipo de fútbol?, pregunté, tratando de que no se me quebrara la voz. Harás nuevos amigos, afirmó mi mamá con desdén, y de todos modos, las escuelas en Florida probablemente sean mejores. Miré a Lena. Esperaba alguna señal de que se sintiera horrible por todo esto. Estaba enviando mensajes de texto y no prestaba atención. Esa charla realmente estaba cambiando mi vida. Cuando por fin levantó la vista, simplemente preguntó: ¿podemos terminar con esto? Me quedé de ver con Zayn para cenar. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré por primera vez en años. Nadie pareció notarlo ni importarle. Las siguientes semanas fueron horribles. Lena empezó a llevar cosas de bebé a mi cuarto antes de que yo siquiera hubiera empacado. Ella y mi mamá se fueron a comprar ropa para el bebé. Mientras tanto, a mí me dijeron que teníamos que ajustarnos al presupuesto cuando pedí unos tenis nuevos para Florida. Un día, al llegar de la escuela, vi que mi librero estaba vacío. Todos mis libros habían sido puestos en cajas de cartón en el pasillo. Cuando pregunté qué pasaba, mi madre respondió: oh, necesitamos el estante para las cosas del bebé. De todos modos no ibas a llevarte esos libros a Florida, ¿verdad? Los guardaremos en el ático. Esos libros eran mi escape. Había ahorrado durante años. Los compraba en ventas de garaje y en la librería de segunda mano del centro. Algunos tenían comentarios en el margen. Pequeños pensamientos que tuve mientras leía. Y ahora los estaban empacando como si ellos, y yo, no importáramos nada. Zayn empezó a pasar más tiempo en casa, actuando como si fuera el dueño. Un día, lo vi usando mi sudadera favorita de los Bulls. Cuando lo confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo: tranquilo, amiguito. De todas formas, no necesitarás ropa abrigadora en Florida. Tenía tantas ganas de darle una bofetada. Lo peor fue que mi madre vio lo que pasó y no dijo nada. En realidad, eso no es cierto. Me exigió que dejara de hacer un escándalo cuando pedí que me devolviera mi sudadera. Zayn simplemente sonrió con burla a sus espaldas. Nunca recuperé esa sudadera. Por cierto, probablemente la vendió o la perdió en algún lado. Las cosas simplemente empeoraron. Mi mamá y Lena comenzaron a tener conversaciones sobre el bebé frente a mí, como si yo fuera invisible. Discutían sobre convertir mi área de trabajo en un cambiador o quitar mi cama para hacer espacio para la cuna. Querían borrar toda evidencia de mi presencia en ese lugar. Traté de explicarles a mis amigos lo que estaba pasando, pero no parecían entender.
La mayoría pensaba que mudarse a Florida sonaba bien. Amigo, vivirás justo al lado de la playa, decían, o tal vez veas un caimán. No se daban cuenta de que, en la práctica, me estaban echando de mi propia familia. Mi mejor amigo Liam fue el único que pareció entender lo mal que estaban las cosas. Eso es algo serio, hermano, comentó cuando se lo conté. No pueden simplemente mandarte lejos porque tu hermana se embarazó. No es tu culpa. Se sintió bien tener a alguien que reconociera lo que yo estaba sintiendo. Pero eso no cambió nada. Seguían enviándome lejos. Y nadie que pudiera hacer algo al respecto parecía preocupado. Una noche intenté hablar a solas con mi papá. Estaba organizando sus herramientas en el garaje. Papá, esto no es justo. ¿Por qué tengo que irme yo? Porque Elena y Zayn no pueden tener su propio lugar. Mi papá solo suspiró y parecía fatigado. A veces tenemos que hacer sacrificios como familia. Tu madre cree que esto es lo mejor para todos, pero ¿tú qué piensas? Insistí. Él simplemente negó con la cabeza. Lo que yo piense no importa mucho por aquí, hijo. Tú sabes eso. Noté algo en sus ojos esa noche. Esa expresión abatida me hizo entender que él había dejado de luchar contra mi madre hacía años, tal vez incluso antes de que yo naciera. Me aterraba mi futuro si me quedaba en este ambiente tóxico. Hice un último y desesperado intento por quedarme. Fui a ver a mi consejera escolar y le expliqué el problema. Pensé que ella podría hablar con mis padres o algo así. Se preocupó y los invitó a una reunión. Pero, por supuesto, mi madre hizo su actuación de madre perfecta. Le dijo lo maravilloso que sería para mí crear lazos con mis abuelos y cómo estaban haciendo este sacrificio como familia. La consejera estuvo totalmente de acuerdo. Al salir de su oficina, mi mamá me abrazó el hombro con tanta fuerza que me dolió, y murmuró, nunca vuelvas a intentar avergonzar a esta familia. El colmo fue escuchar a Lena hablando por teléfono con una amiga. Se reía y decía, sí, es perfecto. Van a enviar lejos al mocoso, así que el bebé tendrá su propia habitación. Mi mamá ya prometió ayudar con las comidas de la noche, así que todavía podré salir de vez en cuando. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo solo era un inconveniente para ellos. Un problema que podían resolver alejándome. Para Lena, yo no era un hermano cuya vida estaba siendo arrancada de raíz, yo era solo el mocoso que se interponía en su escenario ideal. El día antes de mi partida, fui a visitar mi vieja casa del árbol. Estaba en el bosque detrás de nuestro vecindario. Cuando tenía 7 años, mi papá y yo la construimos juntos. Fue una de las raras ocasiones en las que él realmente pasó tiempo de calidad conmigo. No era lujosa, solo madera contrachapada y vigas, pero había sido mi refugio personal durante años. Hacía mucho tiempo que no subía allí y ya me quedaba chica. Pero de repente sentí que era vital ir una última vez. Así hacía mucho que será. Cuando llegué, descubrí que alguien había quitado la escalera, también habían pintado con aerosol Zayn estuvo aquí en el frente. La pequeña ventana estaba rota. Había latas de cerveza y colillas de cigarro adentro. Me quedé allí durante horas. Me quedé mirando este emblema de mi infancia que había sido invadido y destruido. Exactamente igual que todo lo demás en mi vida. Nadie hizo una cena especial para mí en mi última noche en casa. Mi mamá ayudaba a Lena a registrarse para pedir artículos de bebé en internet. Mi papá veía la televisión en silencio. Compré una pizza con mi propio dinero. La comí solo en mi habitación casi vacía. Estaba sentado en el suelo, porque mi cama ya había sido desmontada para hacer espacio para la cuna que había llegado esa mañana. Así que, cuando tenía 14 años, me mudé a Florida a vivir con mis abuelos. Fue justo antes de comenzar la preparatoria. No estuvo tan mal vivir con mi abuela de 68 años y mi abuelo de 70, me trataron mucho mejor que mis propios padres. Sin embargo, asistir a la escuela en un estado nuevo, donde no conocía a casi nadie, fue un gran desastre. Yo era el chico nuevo con un acento inusual. Al parecer, en Florida tengo un acento norteño. En mi primer día de clases, un estudiante me preguntó de dónde era y por qué me había mudado. Cuando le expliqué que mi hermana embarazada necesitaba mi habitación, me miró como si yo tuviera dos cabezas. Amigo, eso está muy mal, afirmó. Fue la primera vez que alguien reconoció que lo que me había pasado no era normal ni aceptable. Casi lloro ahí mismo en la cafetería. El primer mes fue duro. Me mantenía apartado de los demás. Casi siempre almorzaba solo, y volvía directo a casa al terminar las clases. La abuela siempre tenía comida lista y me preguntaba sobre mi día. No solo cómo me había ido en general, sino sobre mis clases y maestros en específico. Era extraño que un adulto se interesara en mi vida. Una tarde, me derrumbé por completo mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina. Empecé a llorar a mares de la nada. La abuela se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me acarició la espalda hasta que pude volver a respirar.
luego dijo algo que nunca olvidaré. Lo que hicieron tus padres estuvo mal, y tienes derecho a estar furioso por ello. Pero no dejes que ese enojo consuma todo lo bueno que hay en ti. Mi abuelo también era genial. Tenía un taller en el garaje donde construía muebles, empezó a enseñarme a usar las herramientas, comentó que mis manos eran buenas para los trabajos detallados. Era la primera vez que me felicitaban por mis habilidades físicas. Mi papá nunca se había molestado en enseñarme esas cosas. Mi primer proyecto de carpintería fue una caja de madera básica con juntas de cola de Milano. Mi abuelo la exhibió en la repisa de la chimenea como si fuera un artefacto muy valioso, se la mostraba con orgullo a todos los que venían de visita. Les contaba cómo la había hecho su nieto, yo fingía estar avergonzado, pero se sentía genial que alguien estuviera orgulloso de mí. Rara vez tenía noticias de mis padres. Mi mamá llamaba una vez al mes para hacer una plática incómoda. Luego pasaba 20 minutos mostrándome fotos de la bebé de Lena, Sophie, por FaceTime. Mi papá se ponía al teléfono un minuto al final y decía, pórtate bien con tus abuelos. Antes de colgar, Lena solo llamaba o enviaba mensajes cuando necesitaba algo. Lena me llamó personalmente por primera vez unos 3 meses después de mudarme. Me emocioné mucho al ver su nombre en mi teléfono. Tal vez me extrañaba. Pues no. Quería que convenciera a mi abuela y a mi abuelo de que le enviaran un cheque más grande como regalo de bautizo para el bebé. Le colgué. Para mi 15º cumpleaños, mis padres me enviaron una tarjeta que llegó con 3 días de retraso. Adentro, había una tarjeta de regalo de iTunes de $25 y una carta sin gracia, ni siquiera un te extrañamos. La abuela y el abuelo, en cambio, me organizaron una fiesta de verdad. Hubo pastel casero y me llevaron a comprar una buena laptop para la escuela. El contraste no podría haber sido más claro. Poco a poco, comencé a adaptarme a mi nueva vida. Me uní al club de computación de la escuela, conocí a unos chicos agradables a los que no les importaba que yo fuera el nuevo, Jaden, un vecino de mis abuelos, y yo empezamos a salir. Sus padres se divorciaron y él pasaba tiempo en ambas familias. Así que entendía lo que era estar atrapado en la agitación familiar, descubrí que en realidad era bastante bueno con las computadoras. Mi nueva laptop se convirtió en mi adicción. Aprendí programación básica por mi cuenta, cómo solucionar problemas de hardware e incluso algo de diseño gráfico. Mi abuelo notó mi fascinación. Empezó a traer a casa dispositivos rotos de las ventas de garaje para que yo experimentara. Me guiñaba el ojo y añadía, o lo arreglas, o ya está roto, así que no hay daño que lamentar. Cuando cumplí 16 años, me esforcé mucho en la escuela, saqué puras A, seguí en el club de computación y empecé a trabajar medio tiempo en el Best Buy local. Mi abuelo me enseñó a ahorrar y a invertir. Ahorré cada centavo que pude. Tenía en marcha un plan para nunca más depender de mis padres. Para nunca volver a estar en una posición en la que pudieran desecharme cuando les resultara un inconveniente. Trabajar en Best Buy cambió las reglas del juego. No solo ganaba buen dinero, sino que aprendí mucho sobre diferentes tecnologías y cómo comunicarme con los clientes. Mi gerente, Rick, me tomó bajo su protección. Empezó a asignarme trabajos de reparación cada vez más difíciles. Este chico tiene talento para descubrir los problemas, les decía a los demás empleados. Por primera vez, me sentí valorado por mis habilidades. Para mi penúltimo año de prepa, había hecho excelentes amigos, me uní al equipo de atletismo y comencé a salir con una chica llamada Chloe. Ella se mudó a California para ir a la universidad, pero seguimos siendo amigos. La vida era normal. A veces pasaban semanas sin que pensara en mis padres o en Lena, el dolor nunca desapareció por completo, pero pasó de ser una puñalada violenta a un dolor sordo. Regresé a casa una vez durante mi penúltimo año, era acción de gracias y la abuela exigió que todos lo pasáramos juntos. La visita me abrió los ojos, mi antiguo cuarto estaba completamente alterado, paredes rosas, una cuna y un cambiador. No había ni rastro de que yo alguna vez hubiera vivido allí. Lena vivía en casa con Sophie, que en ese entonces era una niña pequeña. Zayn estaba entre trabajos, como de costumbre, se pasó todo el tiempo que estuve allí jugando videojuegos. Lo más loco fue como todos fingían que no había pasado nada. Para ellos, que me hubieran enviado lejos era solo algo rutinario que hacen las familias. Mi mamá empezó a decir cosas como, o deberíamos mostrarte el centro comercial que remodelaron desde que vivías aquí. Como si yo solo hubiera estado en un campamento o algo así, con mi papá me sentí un poco mejor. Se disculpó una noche mientras estábamos solos, afirmando que debió haber manejado mejor las cosas. Sin embargo, fue demasiado poco y demasiado tarde. Estaba ansioso por regresar a Florida después de esa visita. Me hizo darme cuenta de que la casa de mis abuelos se había convertido en mi hogar, mucho más de lo que la de mis padres jamás fue. Mis padres volaron a Florida para asistir a mi graduación de preparatoria, yo tenía 18 años.
Fue increíblemente incómodo. Fingieron que los últimos 4 años no habían ocurrido. Mi mamá se la pasó mostrándole fotos de Sofía a los amigos de mis abuelos. La niña ya tenía 4 años. También hablaba de lo excelente y joven madre que era Lena, a pesar de sus dificultades. Por cierto, con dificultades se refería a los resultados de sus propias decisiones. Zain, por ejemplo, se mudó de la casa cuando Sofía tenía 6 meses, luego regresó, luego se volvió a ir. Fue un patrón que repetiría casi una docena de veces a lo largo de los años. O también se refería a cómo fue despedida de 3 trabajos en tiendas diferentes por reportarse enferma repetidamente. Traducción: resaca por borracha. Pero desde la perspectiva de mi madre, Lena seguía siendo un pobre ángel en apuros. Merecía apoyo constante y admiración por realizar las tareas básicas de crianza que millones de personas hacen todos los días. En el banquete de graduación, declaré que no volvería a casa, me quedaría en Florida, compraría mi propia casa y comenzaría mi propio negocio de reparación de computadoras. Mi madre parecía asombrada. Mi papá simplemente asintió, como si hubiera sabido desde el principio lo que se avecinaba. «¿Pero no quieres volver a casa?», preguntó mi mamá, desconcertada. «Tu cuarto todavía está ahí». Ya no era mi cuarto. Era el cuarto de Sophie, el cual yo había visto en el fondo de numerosas videollamadas. No respondí simplemente, mi hogar está aquí ahora. La expresión de dolor en su rostro casi me hizo reír. ¿Qué esperaba? Que me alegrara de regresar al lugar donde había sido desechado como un mueble viejo. Que me gustaría vivir como visitante en lo que alguna vez fue mi hogar. Más tarde esa noche, mi abuelo me llevó a un lado. Presionó un cheque de $5,000 en mi mano, capital inicial lo llamó. «Para tu negocio», dijo. «No le digas a tu abuela, ella cree que solo te estamos ayudando con el primer mes de renta de tu departamento». Me guiñó un ojo, y añadió: «Creo en ti, muchacho». Esa noche, llegué a una conclusión crucial. La familia es más que simplemente sangre. Son los individuos que hacen espacio para ti en sus vidas, reconocen tu valor y creen en ti. Bajo esa medida, mis abuelos eran mucho más familia para mí de lo que mis padres y mi hermana jamás lo fueron. Desde los 18 hasta los 24 años, construí mi negocio. Pasó de ser un local de reparación de computadoras desde cero a una firma de consultoría de TI con buena reputación. Tengo mi propio departamento, un auto nuevo y ahorros reales. No soy rico de ninguna manera, pero soy estable e independiente. Esos primeros años por mi cuenta fueron un desafío. Vivía en un pequeño departamento tipo estudio que olía al restaurante indio de abajo, trabajaba largas horas haciendo reparaciones durante el día, por las noches tomaba clases en línea para certificarme en varios sistemas. Y los fines de semana hacía llamadas en frío a empresas para ofrecer mis servicios. El ramen se convirtió en un grupo alimenticio básico. Dormir se volvió opcional. Al principio, simplemente daba mantenimiento a las computadoras personales. Eliminaba virus, actualizaba el hardware y recuperaba datos perdidos, cobraba menos que las grandes empresas de reparación, así que gané muchos clientes por recomendaciones. Hacía visitas a domicilio en mi bicicleta. Llevaba mi caja de herramientas en la mochila porque no podía comprar un auto en ese entonces. Mi gran oportunidad llegó cuando ayudé al propietario de una firma contable local. Recuperé datos de lo que ellos creían que era un servidor quemado. Una gran empresa de Tiles había cobrado miles de dólares por el trabajo, yo lo arreglé en una tarde por un par de cientos. El dueño quedó tan satisfecho que me contrató con una iguala mensual para manejar todos sus problemas de TI. Ese fue mi primer contrato comercial real. Las cosas empezaron a encajar poco a poco, se corrió la voz. Un consumidor satisfecho me recomendaba a otro. Contraté a mi primer empleado a los 20 años. Era un estudiante de un colegio comunitario que sabía de redes. Para cuando cumplí 22, ya tenía un espacio de oficina real y 3 empleados. Ahora tengo un equipo de 5 personas. Incluye a una gerente de oficina a tiempo completo que maneja todo lo que a mí no me gusta hacer. Lo mejor de comenzar mi propio negocio no fue el dinero, fue el control. Por primera vez en mi vida, tomaba mis propias decisiones y establecía mis propias reglas. Nadie podía enviarme lejos, robarme la habitación ni decirme que yo no era importante. Estaba creando algo enteramente mío. Mientras tanto, por lo que escuché, Lena, que ahora tiene 27 años, seguía viviendo en casa con Sophie, de 10. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre debido a las exigencias de tener una hija. Zain había estado entrando y saliendo de sus vidas, con frecuencia pedía dinero prestado y desaparecía durante meses. De vez en cuando, recibía noticias a través de tarjetas navideñas o de alguna rara llamada telefónica de mi papá. Al parecer, Zain embarazó a otra chica cuando Sophie tenía 3 años, esto causó algunos problemas por un tiempo.
Luego pasó unos meses en la cárcel por conducir con una licencia suspendida y una pistola sin licencia en el auto. Sain, todo un caballero de calidad. Lena tenía la costumbre de conseguir trabajos y luego renunciar o ser despedida a los pocos meses, en tiendas, de mesera o de recepcionista. Nada duraba. Continuamente ponía excusas. El gerente era duro, las horas eran excesivamente largas, los clientes eran groseros. Pero, a juzgar por los prudentes comentarios de mi papá, el verdadero problema era que simplemente no quería trabajar. ¿Por qué habría de hacerlo, si mis padres siempre llegaban a rescatarla? En el 7º cumpleaños de Sophie, le envié una tableta llena de juegos educativos y libros electrónicos. Ciertamente fue más cara de lo que debería haber gastado, pero quería que tuviera algo especial. Unos días después, recibí un mensaje de Lena con una foto de Sophie sosteniendo la tableta. El mensaje simplemente decía, ella dice, gracias por el iPad. Ni siquiera era un iPad, pero en fin. Lena no expresó un agradecimiento personal. Tampoco reconoció el trabajo que había hecho para seleccionar información adecuada para su edad. Solo hizo lo mínimo indispensable. Traté de que no me afectara, pero lo hizo. No porque deseara un agradecimiento, sino porque demostraba que nada había cambiado. Lena seguía siendo la misma persona egoísta de siempre, y mis padres seguían tolerando su conducta. Mis padres, que ahora tienen 53 y 55 años, eran quienes criaban principalmente a Sophie. Mientras tanto, Lena trabajaba medio tiempo en un salón de uñas y salía con sus amigos. Mi mamá seguía inventando excusas para ella. La describía como un espíritu joven y libre que necesitaba tiempo para descubrirse a sí misma. En las raras ocasiones en que hablábamos, mi papá sonaba cada vez más agotado. La última vez que hablamos, mi papá dijo que iba a posponer su jubilación, todo porque todavía estaban ayudando a Lena a recuperarse económicamente. Él tenía 55 años en ese momento, sufría de dolor de espalda y presión arterial alta. En lugar de mantener a su hija de casi 30 años y a su nieta, bien podría haber considerado jubilarse. Mantuve poco contacto, solo tarjetas de Navidad y mensajes de cumpleaños, eso es todo. Cada año le enviaba regalos de cumpleaños y Navidad a Sophie. Principalmente eran libros o juguetes educativos. Nunca la había conocido en persona, lo cual era extraño de pensar. Tengo una sobrina a la que solo he visto a través de pantallas. La abuela y el abuelo seguían siendo mi principal fuente de apoyo. Nunca me trataron como una carga o como una idea de último momento. Mi abuelo murió hace 2 años de un ataque al corazón, falleció mientras dormía plácidamente. Eso me afectó más de lo que había sentido por mi familia inmediata en años. Sigo llamando a mi abuela 2 veces por semana. Voy a cenar los domingos siempre que puedo. El día del funeral de mi abuelo fue uno de los días más difíciles de mi vida. Mis padres viajaron para allá, pero Lena no. Dijo que no pudo conseguir a alguien que cuidara a Sophie. Era una excusa tonta, porque mis padres podrían haberla cuidado. La verdad era que no quería hacer el esfuerzo. Mi abuelo, quien esencialmente me había salvado cuando mi propia familia me abandonó, no valía para ella el viaje de 6 horas. En el funeral, mi madre trató de ser el centro de atención. Lloraba y les decía a todos lo maravilloso que había sido su padre. Actuaba como si no hubiera pasado una década sin hablar con él o verlo. Mi papá parecía verdaderamente desconsolado y fue de gran ayuda con los arreglos prácticos. Yo se lo agradecí muchísimo. Después del funeral, escuché a mi mamá decirle a una de las amigas de mi abuela que estaban preocupados por cómo estaba yo lidiando con la pérdida. Afirmó que me habían ofrecido quedarme con ellos un tiempo, lo cual era una completa mentira. No habían hecho nada de eso. Así era mi mamá, siempre actuando para un público. En mi cumpleaños número 23, Lena me envió un mensaje de texto que simplemente decía, «Feliz cumple, hermano». Sin mayúsculas, ni siquiera mi nombre. No había sabido de ella en más de un año. 1 hora después, volvió a escribir. Me preguntaba si podía prestarle $800 para reparar su auto. La ignoré. Envió 3 mensajes más durante la semana siguiente. Cada uno trataba de hacerme sentir más culpable, hasta que en el último me acusó de abandonar a la familia. Dijo que no me importaba la seguridad de mi sobrina, porque ella necesitaba un auto confiable para llevar a Sophie a la escuela. Finalmente le respondí, pídeselo a Zane o a mamá y papá. Ellos son tu red de apoyo, ¿recuerdas? No volvió a escribir después de eso. Ese es el problema con personas como Lena. Solo recuerdan que existes cuando necesitan algo de ti. 10 años de prácticamente no comunicarnos y ahora se esperaba que entregara dinero solo porque somos familia. Su descaro era casi asombroso. Mientras tanto, yo estaba creando una vida de la que me sentía orgulloso. Mi negocio se expandía constantemente. Tenía buenos amigos y salía en citas de vez en cuando. Nada importante,
pero no por falta de esfuerzo. Yo era feliz. Estaba genuinamente alegre de una manera en que no lo fui cuando era niño. A veces imagino un universo paralelo, uno en el que mis padres se enfrentaron a Lena, donde la obligaron a ella y a Zayn a resolver su propia situación de vivienda en lugar de enviarme lejos. ¿Sería yo la misma persona? ¿Habría establecido una vida similar? Es imposible saberlo con certeza. Pero una parte de mí cree que el haberme visto obligado a depender de mí mismo a una edad tan temprana me hizo más fuerte y más decidido. No es el lado positivo que le desearía a nadie más, pero es algo que he aceptado. Un martes por la tarde, mi teléfono sonó inesperadamente con el número de mi mamá. Casi no respondo, pero imaginé que podría ser urgente. Tu hermana tuvo un accidente automovilístico, explicó mi mamá, con la voz temblorosa. Está bien, pero se rompió la pierna en 3 partes y se fracturó la cadera. Los médicos dicen que no podrá trabajar durante al menos 6 u 8 meses. Esperé en silencio, porque sabía que venía algo más. Zayn se fue para siempre. Dijo que no podía manejar la presión y se mudó a California con una chica que conoció por internet. Estamos luchando con las facturas médicas y el cuidado de Sophie. A tu padre le redujeron las horas de trabajo y mi artritis está empeorando. Su tono decayó y habló lentamente. Esperábamos que pudieras venir de visita, reunirte con la familia y conocer bien a Sophie. Tu padre te extraña mucho. Traducción. A su preciosa hija se le acabó la suerte. El perdedor del padre de su hija la abandonó para siempre, así que de pronto recordaron que tenían otro hijo que podría ser útil. Después de colgar, me quedé sentado bastante tiempo mirando mi teléfono. 10 años. Les había tomado 10 años y una crisis financiera contactarme de manera significativa. No porque me extrañaran o lamentaran sus acciones, sino porque necesitaban algo de mí. Una parte de mí quería ignorar la llamada. Pero luego recordé a Sophie. Es una niña de 10 años atrapada en todo este drama de adultos. Nada de eso era culpa suya. Y para ser totalmente honesto, una pequeña parte de mí deseaba que vieran en quién me había convertido sin ellos. Quería que se dieran cuenta de que aquel niño que abandonaron había forjado una vida por sí mismo, y que ahora ellos necesitaban depender de él. Así que le devolví la llamada a mamá, le dije que iría a verlos en un par de semanas. Renté un motel en lugar de quedarme en su casa. De ninguna manera iba a dormir en su sofá o en el que solía ser mi cuarto. Entrar a mi antigua casa se sintió extraño. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. La mayoría mostraban a Sofía a diferentes edades, junto con Lena y mis padres. Me di cuenta de que solo había 2 imágenes mías. Mi graduación de la preparatoria y una vieja foto escolar de cuando tenía unos 12 años. Mi antigua habitación había sido transformada en el cuarto de una princesa. Tenía paredes rosas y ropa de cama de unicornios. Lena estaba sentada en el sofá, con la pierna enyesada, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. Oh, ¿en serio viniste?, comentó, sorprendida de que me hubiera molestado en ir. Mi mamá daba vueltas incómoda. Mientras tanto, mi papá me abrazó con fuerza y murmuró, te he extrañado en mi oído. Él se ve considerablemente mayor y más desgastado. Cuando Sophie regresó de la escuela, las cosas cambiaron. Era una niña brillante y curiosa. No tenía nada de la actitud de Lena. Después de un comienzo tímido, se iluminó de alegría cuando descubrió que yo trabajaba con computadoras. Me inundó de preguntas sobre programación y videojuegos. Esa noche, después de que Sophie se fue a dormir, finalmente abordaron el tema. Estaban inundados de gastos médicos. Lena no podía trabajar. Zayn se había ido. Estaban atrasados tanto en la hipoteca como en la colegiatura de la escuela privada de Sophie. Entendemos que es mucho pedir, añadió mi mamá. Pero a ti te está yendo muy bien en los negocios. Esperábamos que pudieras ayudarnos. Lena finalmente pareció interesarse en mi existencia. Sí, hermano. Debe ser lindo tener toda esa libertad y dinero. Los miré a todos. A mi consentida hermana que nunca ha enfrentado consecuencias, a mi permisiva madre que siempre se puso a sí misma en primer lugar, y a mi dócil padre que nunca me defendió, pero que parecía verdaderamente arrepentido. Ayudaré, dije finalmente. Mi mamá estalló en lágrimas de alivio, pero tengo condiciones, expliqué. No le voy a dar un cheque en blanco a nadie. Pagaré los gastos básicos de Sophie y las facturas médicas directamente a los proveedores, no a ustedes. Y el dinero pasará por papá, no por ninguna de ustedes dos, declaré, mirando fijamente a Lena y a mi mamá. La sonrisa de Lena desapareció. ¿Qué? ¿Acaso no confías en nosotras o qué? No, la verdad es que no confío en ustedes. Mi mamá se molestó. Pero mi papá simplemente asintió, entendiendo perfectamente. Es lo justo, respondió mi papá. No tienes ninguna razón para confiar en nosotras. También le exigí a Lena que participara en una capacitación laboral en cuanto estuviera físicamente capacitada.
Salió furiosa de la habitación. Pero mi papá me asombró al admitir que era más que razonable. Mi papá me siguió hasta mi auto esa noche. Debí haberte defendido en aquel entonces, susurró en voz baja. Era más fácil simplemente seguirle la corriente a tu madre y a Lena. Me he arrepentido todos los días desde que te fuiste, no le respondí. Todavía no estaba listo para perdonarlo, pero sí agradecí que lo admitiera. Cuida a Sophie, le instruí. Se merece algo mejor que todo este drama. Mientras conducía de regreso a mi hotel, me di cuenta de que ya no los odiaba. Simplemente sentía lástima por ellos. Habían causado este desastre a través de su favoritismo y permisividad. Ahora estaban viviendo en él. Mientras tanto, yo era libre. El hijo descuidado que se hizo a sí mismo de la nada. Quizás, con el tiempo, pueda tener una relación significativa con Sophie. Quizás incluso con mi papá. Pero, por el momento, era suficiente con que reconocieran que me necesitaban. Todo esto después de pasar años haciéndome sentir un inútil. Actualización 1. Vaya, agradezco todos los premios y cumplidos. Para aclarar la cronología, ahora tengo 24 años. Tenía 14 cuando me enviaron a Florida. Lena tenía 17 cuando quedó embarazada, y ahora tiene 27 con una hija de 10 años. Actualización 2. Algunas personas han pedido actualizaciones. Sí, sigo ayudando a Sophie con sus gastos, pero única y exclusivamente a través de mi padre. Lena sigue sin trabajar a pesar de que los médicos la dieron de alta hace meses. Supuestamente ha estado buscando programas en línea durante unos 6 meses. Mi madre todavía inventa excusas para ella. La buena noticia es que estoy empezando a formar una relación con Sophie. Hacemos videollamadas una vez a la semana y platicamos sobre literatura y programación. Es muy inteligente. Yo trato de ser para ella la persona que yo necesitaba cuando tenía su edad. Actualización 3. Para algunos que sugieren que simplemente debería cortar toda relación con ellos, los entiendo, créanme. Pero Sophie es inocente en todo esto. No quiero castigarla por los errores de su madre. Y no volví allá. Veo a Sophie y a mi papá en algunas ocasiones, pero mi vida ahora está en Florida. Actualización 4. Gracias por sus maravillosos comentarios y mensajes. Esto explotó mucho más de lo que imaginaba. Para los que me han preguntado si me haría cargo de Sophie en caso de que mis padres murieran, por supuesto que sí, ella se merece la oportunidad de vivir una vida normal. A todos los que han compartido historias similares, lamento que hayan pasado por eso, espero que encuentren la paz, al igual que yo. Actualización 5 y última, porque esto se está haciendo enorme. Muchos de ustedes han preguntado si mi abuela está enterada de que estoy ayudando económicamente a mis padres. Sí, ella lo sabe y apoya mi decisión de ayudar a Sophie. Sin embargo, tiene algunos comentarios muy duros sobre mi hermana que no repetiré aquí. Mi abuela es una mujer sabia. Me enseñó que ser la mejor persona no siempre significa permitir que los demás te pisoteen. Implica establecer límites y, al mismo tiempo, hacer lo correcto. Te extraño, abuelo.